The stream is live. Perfecto. ¿Cómo estás, Jess? Bien, gracias. ¿Y tú? Maravillosamente. Me tiene muy emocionada lo que estamos a punto de ver el día de hoy. Y justo te comentaba antes de entrar al aire que hoy había experimentado pues una sensación muy padre, porque al final, con este entrenamiento que acabo de dar de comunicación asertiva, hablamos un poco también de los cambios profesionales y los cambios que se dan en las organizaciones. Ajá. Entonces, ha sido, pues, un caminar muy padre de recordar algunas cuestiones que de pronto se olvidan hoy, pero que son súper, súper importantes. Entonces, pues bueno, vamos a entrarle a este tema, vamos a esperar a ver quiénes se conectan. Ya tenemos, creo que alguien conectado, no sé si aparte de ti y de mí, tenemos a alguien conectado que nos mande un mensajito aquí al chat. Creo que soy yo porque me conecté aquí en el iPad para poderlo tener también. Ujú, perfecto. Pero sí, me encanta porque creo que, bueno, tú y yo lo hemos hablado muchísimo, además Sí. de que es un tema que lo vivimos, que ya hemos compartido nuestra experiencia y obviamente ahorita nos vamos a dar un tiempo para compartir y dar un poco más de contexto a las personas que se vayan uniendo. Creo que también es un tema cada vez más relevante, y tú lo vas a decir mejor, o sea, cuántas personas no están, ahorita como que buscando sentido en sus vidas, y Mm, ese que yo es así como yo empecé, y aquí no sé tú, y no sé también, me encantaría que más adelante nos compartas, o sea, con base a tu experiencia y lo que has visto y lo que has vivido, ¿cómo lo has visto? Porque para mí, yo siento que tiende muchas veces como a ser una búsqueda de sentido personal, cuando empiezas a buscar este cambio profesional. fíjate que sí, ha sido, digo, honestamente, no podría omitir el hecho de que cuando yo decidí emprender, sí tenía miedo, por supuesto, me daba pavor, lo vamos a ver a continuación con algunos miedos, pero claro que te da pavor saber que de pronto vas a dejar de hacer algo que hacías por mucho tiempo y que los demás te perciban como alguien falso, como un impostor, incluso que hasta pudieran reírse de ti, ¿no? Y parte de lo que yo pensaba es, ¿y si fracaso? ¿Qué voy a hacer? Porque voy a tener que regresar a trabajar eventualmente a una empresa y ya no me siento del todo contenta o con ganas de hacer lo que estoy haciendo ahora. Por eso quiero un cambio profesional. Entonces, honestamente, sí fue un tema para mí al principio complejo, porque tu mente te puede jugar en contra si no la tienes educada, pero también, el cómo afrontar esos miedos, creo que fue uno de los retos más grandes. Y hoy lo sigo haciendo. Tengo ya muchos años en el tema de la consultoría y todavía sigue habiendo ese nervio de, ¿y si las cosas salen mal? ¿Y si no funciona como yo estoy esperando? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, por supuesto que yo lo sigo viviendo. Y no sé tú, ¿a ti cómo te va? Y yo siento que creo que cuando tomas la decisión de hacer un cambio profesional, Ujú, como bien lo dices, es algo que las dudas, dependiendo de hacia dónde te lleve el camino, las dudas, los miedos, el nervio, persiste, y creo que parte de navegar el cambio muchas veces es, pues, tener como esa certeza, o por lo menos esa claridad interior de que lo que estás eligiendo, por mm, lo menos hoy ahí es. sí, Hoy te cien por llama. ciento. 100%. Entonces, fíjate que estoy observando, déjame ver aquí, porque creo que se está moviendo. A ver, déjame ver, porque creo que algunos deben de estar en otro enlace, pero vamos a revisar. Yo entré directamente
en mi iPad desde el evento. A ver, vamos a ver, porque aquí me aparece como que empieza pronto. Me aparecen 3 eventos. Ah, sí. Ujú, pero vamos a ver. Igual y lo compartimos. Déjame ver. Parece que sí. Vamos a darles aquí un mensajito. ¿Tú ves a alguien más conectado? Porque no me aparecen aquí. No, todavía no. Pero sí me aparece en el enlace del evento, ¿eh? ¿Sí? Ujú. A ver. Y acá no nos. Ah, aquí está. Hola, Moni, ¿cómo estás? Qué bueno que nos mandas mensaje. Perfecto. Muy bien. Qué bueno que ya estás con nosotros. Bienvenida, Hola, Moni. hola. Nos preocupaba un poco que a lo mejor vieran más de un evento porque tuvimos que hacer algunos cambios de último minuto, pero perfecto. Muy bien. Gracias por estar aquí. Entonces, platicábamos de esto un poco en contexto, Mónica, de lo que platicábamos hace un momento, Jess y yo, es que cada una hablaba un poco de cómo fue este primer enfrentamiento con los miedos que surgen cuando vas a hacer un cambio profesional. Y yo remembraba un poquito acerca de lo que pasaba y lo que viví hoy de pronto cuando doy un curso, a pesar de que ya son temas que domino, siempre te da como esa pregunta de voy a impactar, voy a conectar, y de pronto en proyectos bien retadores, a veces viene esta pregunta de, ¿y si no salen las cosas como yo espero? ¿Y si fracaso? A pesar de que ya tenemos varios años en este tema, ¿no? Entonces, justo era un poco de lo que conversábamos antes de que te conectaras. Claro, y aparte, algo ahorita estabas mencionando, y aquí que me parece bien importante, muchas veces cuando estás durante el proceso, claro, una vez que ya tomas la decisión, ¿no? Ujú. Como que siento que hay diferentes etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa, como que siento que suele ser algo como que siento una falta, un vacío, una falta de sentido. Em, Algo me está llamando a hacer un cambio, pero todavía no sé qué. Sí, Empieza la incertidumbre, empieza, las dudas, empiezan los cuestionamientos de, ¿será que me iré a otra empresa, emprendo o monto un negocio? ¿Qué hago? ¿Cómo lo viviste tú, Jackie, cuando recién empezaba así como que a sembrarse esa semillita de que, en tu mente? fíjate ¿En que dónde estabas? Me gustaría que me contaras primero, ¿dónde estabas en ese momento? ¿Y cuántos años tenía? Porque también vamos a estar hablando de la brecha generacional aquí. por supuesto. Mira, pues yo prácticamente tengo el 1 de mayo, cumplo 8 años con la empresa de consultoría, aunque yo empecé 2 años antes de iniciar, digamos, tenemos 10 años en el negocio. Pero hace 8 años, yo tenía 39 años y, uno estaba en un momento en el que una pregunta para mí, bastante distorsionada es, yo ya voy a cumplir 40, ¿qué voy a hacer? Porque no sé si me van a seguir dando trabajo en otra empresa y si me quiero mover a otra empresa para probar otro tipo de modelo de negocio, otra industria, probablemente voy a tener una desventaja al competir con talento más joven que yo.
Segundo, estaba en una empresa, en una posición que pudiera haberme quedado a lo mejor un año más, aunque cabe mencionar que en ese momento, antes de renunciar, habíamos sido en la mejor región. Yo estaba como directora regional de una empresa de movilidad vertical y habíamos tenido un excelente año. El mismo director, a nivel país me invitó a moverme a otra zona como directora que tiene un nivel de impacto mayor en Ciudad de México. En ese momento, para mí fue de agradecimiento de que me vieran de esa manera y que pudieran considerar que yo iba a poder con la ciudad, con esa zona, pero con franqueza, ya era una historia que había vivido. Ya me había ido 5 años a Ciudad de México, me había encantado, la pasé increíble, aprendí mucho, pero en ese momento de mi vida personal, no es algo que encajaba con mis planes de vida. Entonces, decidí no aceptar la oferta. Y obviamente la inquietud ya la tenía. Un mes después, yo platiqué igual con él, Eduardo Borges, que es un brasileiro, y mi jefe español en ese momento, y les dije: "Yo traigo un proyecto y me quiero dar la oportunidad de hacerlo", porque ya venía yo de 2 fracasos de emprendimiento. Okey. Que creo que esta parte es muy importante que la comparta, porque nos puede llegar a pasar, y quiero que alguien evite tropezarse con este tema. Claro. Entonces, primero, el primer proyecto en el que yo entré, de manera muy resumida, fue un proyecto en el que, uno, no lo gesté yo, me subí al proyecto de alguien más y teníamos diferentes formas de trabajar y ejecutar el día a día. Entonces, eso definitivamente generó, pues, que termináramos separándonos de la relación laboral. No era una sociedad, pero sí habíamos, no era una sociedad constituida formalmente como debe ser, pero sí teníamos, pues, el negocio juntos. Entonces, yo decidí retirarme porque no era algo que me llenaba por completo. En el ¿Y segundo tenías un plan? O sea, digo, yo sé que ya tenías esta idea de qué voy a hacer, pero tenías como un plan de que, bueno, me voy a preparar tanto tiempo, voy a hacer esto, ¿o cómo te lanzaste? No, me lancé, la verdad, me lancé porque estaba viviendo profesionalmente en otra empresa, había un estancamiento laboral y obviamente era bien complejo poder buscar un crecimiento porque las condiciones en ese momento económicas en el país no eran las idóneas para que las empresas estuvieran creciendo. De hecho, había bastante recorte personal y la empresa donde yo me encontraba había cuidado mucho ese tema. Entonces, yo me envalentoné, que son estos errores que no quiero que cometan, por favor, y me atreví y dije: "Claro que voy a conseguir otro trabajo". Entonces, me confié demasiado en mi experiencia, en mis resultados, y subestimé las condiciones laborales del mercado. Entonces, Total. pagué el precio, tenía obviamente ahorros porque era algo que tenía, dentro de mi plan de vida, tener un ahorro para, cualquier cosa, ¿no? Contingencias, etcétera. Sin embargo, ese exceso de confianza por los ahorros que yo tenía, me dio valor para aventarme. ¿Y Eh, qué hacías como puntualmente? O sea, dices que eras directora, En pero, o en la sea, en el último emprendimiento que es este, previo a mi empresa de consultoría, en la otra experiencia que te digo que me subí al proyecto de alguien más, yo estaba como gerente regional de marketing ya. en una empresa de lácteos y derivados. Entonces, me iba muy bien, pero ya obviamente llevaba 7 años en la compañía. El siguiente nivel de crecimiento para mí, aunque tuviera las competencias, la empresa no estaba en condiciones de ofertarme. Y me desesperé y decidí salirme con un exceso de confianza en que tenía ahorros y que podía conseguir otro trabajo, y subestimando el tema de las condiciones del mercado. Por otro lado, pues, evidentemente no hicimos clic en el sistema, yo no me preparé con un plan de negocio, que es algo muy importante que quien decida hacer un cambio profesional y emprender necesita tener un business plan. Yo no lo hice, confié en que esta persona tenía muy claro hacia dónde iba a dirigir el negocio. Y entonces yo me subo a esta idea de negocio que tiene, la empezamos a trabajar,
me doy cuenta que a mí no me gustaba vender lo que estaba vendiendo. Entonces, en ese sentido, para mí fue bastante eh, incómodo, porque yo Ujú. decía, está padre la idea, pero yo no me siento cómoda vendiendo esto. Finalmente terminé la relación con esta persona y decidí yo alejarme completamente, o sea, soltar lo que ya se había invertido. Claro que hubo pérdidas monetarias porque la recuperación no se dio como yo esperaba, pero era necesario también ya tomar una decisión de moverme. Y previo a este tuve un Claro, emprendimiento todavía más joven. eh, me hicieron un traspaso de una cafetería, que me encantaba la cafetería y además soy súper cafetera. Y mi error, bueno, tuve varios errores. Voy a hablar de los principales. Fue no haber hecho un análisis del negocio antes de aceptar el traspaso, total, que había varias situaciones por ahí. Segundo, no tener la disponibilidad para atender el negocio con la energía, el tiempo que se demanda. En ese momento yo trabajaba como gerente de una oficina de una empresa de Estados Unidos en Tijuana, de telecomunicaciones. Era profesora de universidad, así que me quedaba muy poco tiempo para el negocio. Y me aventé, error, porque un negocio requiere de tu atención absoluta. Y la razón por la que hoy en la empresa de consultoría crece, que es la que tenemos, pues ha llegado a su octavo aniversario y seguimos creciendo, creciendo. creciendo como dice la empresa. Pero esto no hubiese sido posible si yo no hubiera estado de tiempo completo acá, y plenamente Totalmente, convencida de este servicio, y plenamente clara del objetivo, y plenamente, estructurada con un business plan. Entonces, en resumen, totalmente, ahí está la situación. ¿Qué me dio seguridad dentro de ese miedo? ¿Qué me dio seguridad? Es que ya sabía lo que no debía hacer. Y eso es un conocimiento que debemos de abrazar, de valorar, y de verdad te da mucha más tranquilidad saber que si ya te levantaste 2 veces, ya sabes cuál es el camino de recuperación en caso de que fallara. Y por otro lado, te da muchas tablas para entender lo que no debes de hacer y que, por contrario, necesitas contemplar cuando tú decides hacer un cambio profesional afuera de la empresa, pero para tener un negocio. Entonces, de alguna manera dije, bueno, ya sé lo que es tener una crisis económica por un endeudamiento. Gracias, Moni. Un endeudamiento por decisiones no pensadas, no estructuradas. Entonces, no puedo decir malas palabras aquí porque esta es una red profesional, pero yo creé mi propio mantra. sí se puede. Pues lo voy a decir, de cualquier forma, ya la gente que me conoce de mi red perfectamente sabe cómo soy. Yo en ese momento recuerdo muy bien, ya una vez de haber renunciado a la dirección, me senté en digo, obviamente cabe mencionar que antes de salir de la empresa, de cerrar la llave de la oficina y entregarla, el último mes, yo renuncié 3 meses antes, pero el último mes y medio fue el más cansado para mí, porque además de afinar la entrega, todas las tardes llegaba a mi casa a desarrollar presentación, modelo de negocio, desarrollo de los productos de capacitación, cuál era el alcance, trabajar en el tema de redes sociales para que fueran mis canales, mis aparadores para exhibir lo que hacía, afiliarme a cámaras, conectar con personas del sector, leer, documentarme y ojo, yo ya llevaba mucho tiempo, ya me había certificado, ya tenía, las habilidades para impartición de cursos, tenía un sistema, etcétera, pero para mí era estar muy pendiente de lo que estaba pasando en el mercado de capacitación. Y en ese me siento como entrevistada, pero me encanta. Y Claro, en ese momento, de los últimos días, eh, o no, ya había entregado las llaves. Los primeros días, yo dije: "Necesito hacer una rutina", que a mí me encanta tener un sistema, una rutina, para yo sentir que estoy siendo productiva y estoy teniendo, eh,
muy claro mi avance en el camino. Entonces, en una de esas mañanas que me levantaba muy temprano, me tomaba café, me sentaba a ver noticias, ponía mi computadora, dije, a ver, me hice un poquito para atrás, todavía estaba en pijamas, delicioso, 6 de la mañana, y dije, uy, si este negocio no funciona, solamente puede haber 2 razones, o porque soy muy huevona o porque soy muy pendeja. Y como no soy ninguna de las 2, sí o sí va a funcionar, porque el aprendizaje ya lo tengo. Seguí lo que dice el protocolo de tener un fondo de protección. No tengo deudas. Tengo un ingreso que en este momento me permite pagar mi costo de vida para tener tranquila mi loca de la casa, mi mente. Por lo tanto, lo que resta, que además ya tengo un gran avance, lo que resta es ponerme en el lugar donde la gente me pueda ver y sepa lo que estoy haciendo. Entonces, ese mantra al día de hoy para mí sigue siendo súper importante, que incluso en Totalmente. momentos de retos fuertes para mí, me repito a mí misma, esto va a resultar, va a ser exitoso, y si no resulta, solamente podría ser por que soy muy huevona y soy muy pendeja, ninguna de las 2 soy. Entonces, a grandes rasgos, ese fue, como se dieron las cosas, obviamente con todos los aprendizajes de lo que no hice correctamente en el pasado, me dieron una plataforma diferente para hacer las cosas estructuradas, organizadas, como una práctica que yo ya tenía en mis trabajos, simplemente que yo disasocié que eso era necesario. Claro. Y eso nos tiene aquí ya 8 años. El 1 de mayo cumplimos 8 años. Pero justo, o sea, como que siento que algo compartías algo bien importante, o sea, como que ahorita vamos a profundizar y vamos a hablar más a detalle sobre estos 7 miedos al cambio profesional que Ujú, fuimos detectando a lo largo de este recorrido, pero creo que es bien importante que las personas que se vayan conectando y que si están en este ujú, proceso hoy en día, puedan también saber que lo que pudieran sentir en esta etapa o en este momento en el que hoy se encuentran, que hay mucha incertidumbre, que hay miedos, que hay dudas, que sepan que también a lo mejor van a escuchar la historia de Jackie y ujú. puede que resuenen con ciertos aspectos de lo que ella vivió. Yo, en mi caso, lo viví completamente diferente. O sea, yo me acuerdo que estuve trabajando, eh, 5 casi 6 años en la universidad en la que estudié, de Ujú, ahí me gradué, de ahí hice mis maestría, mis diplomados, ahí crecí y ahí me consolidé como profesionista. Obviamente, antes ya había trabajado también en otras agencias, ya llevaba carrera desde que inicié mi carrera profesional, empecé con hacer freelance, de hecho, llevo más tiempo como independiente que trabajando para alguien más. Esa ha sido mi historia. guau. Entonces, yo cuando ya estaba en esta última empresa que trabajé, que ahí fui primero diseñadora gráfica y luego me pude crecer y ser líder de área y tener personas a mi cargo y bueno, ya subes de nivel, ¿no? Ujú, Yo me acuerdo que ya llegaba un punto en el que dije, bueno, la verdad no se me olvida el día, aparte pues es una universidad religiosa, entonces ujú, yo bajé un día de mi oficina a la capilla y yo me acuerdo que tuve una conversación con Dios. ujú. Y yo me acuerdo que le dije: "Dios, o sea, estoy bien con mi familia, estoy bien en lo laboral, estoy bien en tal, 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 pero siento un vacío profundo, o sea, no sé por qué siento muchísima insatisfacción". Entonces, esa simple acción fue lo que a mí, transformó por completo mi vida. Yo ya tenía muchas ganas de lanzarme a emprender, como te digo, llevo más tiempo como Mm, independiente que trabajando para alguien. De hecho, y creo que parte de que, pues, mi familia es comerciante y desde muy chiquita, desde los 13 años, me han inculcado el trabajo y tener algo propio y generar un patrimonio. mm. Entonces, eso como que ya iba marcado mi camino por ahí, Claro. pero, obviamente,
empezaba yo a tener como mucha incertidumbre y mucho miedo, porque decía, ¿cómo voy a lanzarme? Yo cuando me lancé o cuando estaba en ese proceso, tenía muchísima incertidumbre, ya llevaba años queriéndome salir Ujú, y lanzarme, y pues no lo hacía porque dudas, porque no me atrevía, porque no me ni siquiera me asentaba como a analizar si ujú, realmente, o sea, qué quería de mi vida. claro. Y como que, siento que cuando estás en esa fase, la mente como que se te, se te oscurece, Entiendo. Sí. te nublas por completo y no sabes Mm. qué hacer al respecto, no ves el camino. Y entonces yo me acuerdo que incluso en ese proceso de transición empezaron a aparecer personas clave, algunas que me decían: "Yes, a ver, ¿qué haces? No, es que yo no entiendo qué haces ahí, o sea, tú deberías de salirte porque eres muy talentosa y porque tienes tal, tal, tal", Pero pero yo dime, no me la creía. eso te iba a preguntar, ¿tú realmente prestabas oídos a eso o estabas con tus pensamientos distorsionados de no creo, no creo que la voy a poder armar, no estoy Por supuesto. segura? ¿Te pasaba eso? Totalmente, totalmente. O sea, yo dudaba, no creía en mí. Muchísimas personas me decían: "Tú puedes y eres una fregona y sal adelante", pero no, o sea, yo realmente no creía en lo que me decían y entonces, pero parte de mí, y yo sí creo y soy fiel creyente, que la misma vida y tu misma esencia te va marcando el camino. Tienes que aprender a ver las señales que se van apareciendo. Acabas de decir algo súper esencial. Bueno, la razón por la que mi empresa de consultoría y capacitación se llama Crece tiene las bases en esto. Yo descubrí que uno de mis talones de Aquiles era de mis talones, de mi talón de Aquiles era justamente la falta de confianza en mí y en mi talento, en Totalmente. creer en quién soy. Ujú. Y como nació la empresa en un proyecto de maestría, tal cual, dije, a ver, si yo estoy logrando cosas diferentes creyendo en quién soy, ¿cuántas personas en el mundo están viviendo la misma situación que yo? Y entonces escuchaba, observaba, me metí a ver información al respecto, estadísticas, y resulta que muchas personas, es más, me atrevería a decir que todas las personas en el mundo, en algún momento en sus vidas, hemos tenido esa duda en nuestro talento, en nuestra capacidad, Por supuesto. pero no todo mundo nos atrevemos a verbalizarlo porque es vergonzoso. Porque tú no vas a andar en la calle o con tu jefe o poner en tu resume, soy una persona que de pronto duda de sí mismo. Tú no lo vas a Ujú. decir, pero sucede. Y eso también me hizo, justo ese es el nombre de la empresa, no es crecer Sí, de, claro que creces, obviamente, hay un desarrollo, pero la razón es, y gracias, Moni, y la razón es esa. Dije, ¿qué pasaría si logramos que las personas a través de lo que nosotros damos como servicio de capacitación, por lo menos colaboramos en que las personas se lleven esa idea, se motiven, se conecten con la posibilidad de creer en quién son y de lo que son capaces? Porque profundamente totalmente. creo que cuando tenemos esa conciencia, Jess, al menos en mi experiencia me ha funcionado. Cuando yo empecé a creer que era posible, a tener esa confianza en mí, cosas maravillosas sucedieron. Y ojo, una vez que tú aprendes a verte a ti mismo de lo que eres capaz, ya no hay un retorno, porque tú ya eres responsable de qué haces con eso. Es como lo que dicen de los superhéroes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú sabes de lo que eres capaz, no te puedes hacer tonto. O sea, Y ahí te va algo, Jackie, que estás tocando, que creo que es bien importante también. Es el tema de que muchas veces, cuando estamos trabajando para cierta empresa y ujú, alcanzamos cierto cargo, ujú. entre más alto, pues más tú dices, soy un fregón, o sea, yo voy a salir y yo puedo conseguir lo que yo quiera y como que siento que hay dos caras.
Una, la que dices, yo puedo con todo porque soy un fregón y Ujú. va a ser súper fácil que me contraten. Sí, Y por otro lado, hay otra cara que es la contraparte, ¿no? De que, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a voy a hacer, contratar? No claro. soy tan buena, no soy lo suficiente. Entonces empiezan a surgir estas dudas, estos miedos, ¿no? Sí. Ahorita los vamos a profundizar. Totalmente. Pues mira, ¿qué te parece? De hecho, aquí vamos a dejar un código QR, Sí, porque justo parte del objetivo de tener estos en vivos es que podamos ir estructurando una comunidad donde podamos compartir cosas muy simples para poder transformar y enfrentar no solamente los miedos, sino prepararnos para un cambio profesional. Como lo comentamos en el en vivo de la semana pasada, si quieres crecer internamente, si quieres cambiarte de área, si quieres emprender o si simplemente quieres hacer este proceso de transformación profesional en otro sentido de tu vida. Yo pongo este ejemplo con mucha frecuencia y digo, ¿se vale si de pronto de ser un alto ejecutivo de una empresa, ahora quieres ser sembrador de hortalizas? Está perfecto, es tu vida, tú sabes lo que quieres. okey, Entonces, me parece que esta parte va a ser muy importante y el objetivo de esta comunidad que vamos a tener en un grupo de WhatsApp, pueden escanear el código QR para que se unan, es que vamos a estar compartiendo información y para que no les entre pánico ahí, no los vamos a bombardear todos los días, pero sí vamos a compartir algunos quotes o algunas recomendaciones que puedan agregarles valor. Así que vayan ahí, escaneen el código QR y únase. Pues, ¿qué te parece totalmente. si arrancamos con el primer miedo? Miedo a no ser suficiente. Que Ah, justo es lo que estábamos hablando ahorita. Es el total. uno de los principales miedos Ujú. que podemos llegar a sentir cuando estamos en este cambio profesional. Totalmente. ¿Cómo le hacemos? Porque algunos que estén aquí en el en vivo o que lo vean después, se van a sentir afines con esto. El síndrome del impostor inminentemente es dudar de que eres capaz y que en algún momento se van a dar cuenta que no eres la persona correcta y se te va a acabar el negocio. El tema de las dudas de tus competencias actuales. Para que ese miedo lo enfrentes, identifica específicamente qué es lo que necesitas para ese cambio, para esa nuevo enfoque profesional, para que puedas saber qué competencias requieres desarrollar. Eso es algo muy simple, pero cuando nosotros solamente lo pensamos y no lo desarrollamos, puede generar este temor de no creo que lo vaya a poder hacer. En mi experiencia, como lo comenté ya hace unos minutos, yo empecé hace más de 10 años con esto. Empecé con lecturas, empecé con cursos, con diplomados, me empecé a acercar a las áreas que a mí me interesaba conocer, a colaborar, a levantar la mano, a hacer incluso algunas cosas que no necesariamente iban en línea de mi enfoque profesional, pero que evidentemente sí me permitían a mí poder sensibilizarme y desarrollar estas competencias. Y lo último es, no te fijes en la edad. Yo empecé a los 39 con este último emprendimiento y por experiencia lo comparto. El que tú empieces a contar la edad o le empieces a poner números, décadas a tu experiencia profesional, estás matando la iniciativa y la creatividad. Eh, el fundador de Kentucky Fried Chicken empezó a una edad posterior a su jubilación, con muy pocos recursos y cocinando en su casa. Y este hombre que seguramente ya está hecho polvo, porque hace mucho tiempo que falleció, es alguien que la edad no fue un impedimento. Y casos como él tenemos a lo largo de la historia en diferentes países. Entonces, con que una sola persona en el mundo lo haya hecho, la posibilidad la tenemos todos. Entonces, la manera de enfrentar este miedo a no ser suficiente es capacítate, aprende, desarrolla habilidades y cambia ese pensamiento distorsionado que el cambio profesional tiene un tiempo determinado en tu vida. El cambio profesional lo puedes hacer cuando tú lo decidas. ¿Te estás de Y acuerdo? creo que también, Jackie, es ponerte incómodo. O sea,
Yo siento que el miedo a no ser Claro, suficiente, muchas veces alimentamos ese miedo porque nos quedamos en una zona de confort que es rara, que no parece así en su momento, porque dices, no manches, o sea, sí, me siento súper, eh, el hacer este cambio ya es bastante incómodo, pero aún así puede que no te des cuenta porque como tienes esa creencia de que no eres suficiente, entonces tú solito o solita limitas avanzar o limitas dar esos pasos para probarte que sí eres capaz. O sea, porque al final del día, ¿cómo vas a hacer la contraparte? Tomando acción, claro. demostrándote que lo lograste. Y para demostrártelo, tienes que tomar acción. Claro, y eso que comentas es muy importante. Ojo, es necesario tener contemplado que debe haber paciencia, porque no te vas a convertir de la noche a la mañana en alguien distinto o con las competencias que tú necesitas, y lo digo literal. Si es un campo profesional nuevo, vas a tener que aprender, tal vez no desde cero, porque tu experiencia profesional actual, por supuesto que te permite no ser un beginner, pero sí aprender cosas desde el vocabulario, el argot, las necesidades, cómo se mueve en ese campo profesional, pero hay que ser pacientes y muy importante, mi palabra favorita, disciplinados y también la palabra fina, esto es constantes. Si solamente te metes a un curso y ya está, no va a suceder nada. O sea, no te engañes, no tires tu dinero, no lo desperdicies. Sí necesitas tener muy claro cuáles son las competencias y empezar, como lo comentas, Jess, tomar acciones. Las cosas no suceden por arte de magia. Y justo eso que acabas de decir creo que es importante, porque al final del día, cuando muchas veces cuando tomas la decisión de hacer un cambio profesional, no tienes total claridad de hacia dónde te va a llevar. Pero yo lo veo como por etapas. Entonces, la primera etapa es, okey, tengo estos miedos, tengo dudas, tengo incertidumbre, no sé si debería de irme al camino A, al camino B o al camino C, o a lo mejor no tengo ni idea, ni siquiera veo los caminos. Claro. Entonces, en el momento en el que tú tomes un camino, sea Ajá, el que este sea, ten por seguro que se va a abrir otros caminos más. Entonces, al final del día es probarte y ser yo creo que también, ahorita como lo decías, que tu palabra favorita es la disciplina, ujú, la mía es ser muy consciente. O sea, ser consciente de cada paso que das, porque al final del día, entre más consciente seas, más vas a desarrollar la capacidad de saber si lo que es si hasta a donde te está llevando ese camino realmente es por ahí o no, y entonces le das redirigir. totalmente. Vamos con el segundo miedo, el miedo a perder la estabilidad económica. Uf. Para aquellos que tengan una mala relación con el dinero o aquellos que tengan malos hábitos financieros de manera personal, pues claro que les va a hacer muchísimo ruido. Y la Ay, a mí pregunta me encantaría ahí interrumpirte, Jackie, porque esto, de verdad, justo es algo que creo que quisiera compartir. O sea, cuando yo me salí de la universidad de trabajar, de un trabajo estable, me acuerdo, o sea, yo de verdad me salí sin un plan. Yo no tenía ni idea de lo que era hacer un modelo de negocios, hacer un plan de no tenía ni idea. Me salí, la verdad, yo no tenía ni siquiera buena relación con lo económico, em, realmente sí pierdes la estabilidad, sobre todo si no eres una persona responsable o que nunca te enseñaron cómo administrar tus finanzas y y también es muy curioso, porque muchas veces, si tú ya tienes implantado ese miedo y tú dices: "No, es que yo no, o sea, ¿cómo me voy a sostener? Y, voy a perder la estabilidad económica", y empiezas como a vuelvo a lo mismo, a alimentar el miedo, lo único que termina pasando es que, aunque
aunque pase todo lo contrario, como fue en mi caso, yo salí a emprender y curiosamente, los clientes, tenía ingresos, pero como no tenía, en mi mente más bien estaba esta idea de no la voy a hacer, no voy a poder sostenerme, se me iba, porque lo que yo estaba buscando en mi mente era comprobar ese miedo, esa creencia. Ah, claro. Y después nos vamos a aventar una plática sobre el tema del sistema de creencias, que es muy importante cuando haces un cambio profesional. Tienes que reconfigurar tus creencias, dejar ir algunas que no te funcionan y adquirir unas nuevas. Entonces, que ese tema me apasiona. Entonces, vamos a hablar del miedo a perder la estabilidad económica. Es verdad, si tú no tienes una previsión, si no eres buen administrador con tu dinero, y ojo, eh, he conocido casos de quienes se dedican a la administración financiera Ujú. y son malísimos con sus finanzas Uy, sí, personales, ¿ok? sí, Entonces, esto no es exclusivo de una sola profesión. sí, no. ¿Cuál es la pregunta que nos viene en el miedo? ¿Y si renuncio y no funciona? Nos da Ujú, miedo el perder ingresos fijos y aquí te va un hack para que no te suceda. Todas las personas tenemos talentos intelectuales que podemos monetizar o capitalizar. Y no quiero que esto se entienda como, ay, sí, influencer monetiza. No, pero todos, además de lo que hacemos profesionalmente, tenemos otras habilidades que nos pueden generar ingresos. Voy a ujú, hablar mi caso específico que va a ser muy entendible. Yo llevaba muchos años haciendo marketing, soy estratega de marketing, me encanta eh, y me considero una muy buena estratega de marketing. Hoy ya no lo hago y no es un área en la que me interese mucho participar. Si hay un proyecto interesante y retador, maybe desempolvo todo lo que tiene que ver con estrategia de marketing, pero no es mi enfoque. Por eso estamos Jess y yo aquí combinando conocimientos. Entonces, si surgiera un proyecto, pero no para dedicarme al 100% a eso, ni regresaría a una empresa. De hecho, hace poquito me invitaron a trabajar en Coca-Cola como gerente de trade marketing y dije gracias, pero no, porque no es un área que en este momento quiero volver a ejercer. Y ojo, no es por un trauma, ¿eh? ¿Podría yo tener un ingreso a través de un proyecto de marketing? Sí, porque son competencias y habilidades que ya poseo y que está dentro de mi inventario profesional que me puede generar ingresos. ujú. También tengo experiencia como docente. Hoy en día yo soy profesora a nivel posgrado en una de las universidades más importantes del estado y llevo desde el 2018 trabajando en la universidad. Eso me genera un ingreso y me permite tener un ingreso que pague mi costo de vida. Si tengo experiencia en hacer postres, repostería, cocina, lavar autos y me quedan excelentes autos de lujo, tienes un talento intelectual que puedes monetizar. El problema está cuando en nuestra mente solamente vemos nuestra capacidad económica vinculada a lo que hago en el trabajo. Entonces, el primer hack es, para que no te dé miedo a perder ingresos fijos, analiza cuál es tu inventario de talentos o activos intelectuales y cuál es el que te puede generar por lo menos un ingreso constante que te ayuda a tener tu mente tranquila. Número 2, el miedo a no sostener el estilo de vida, o sea, mi ego y la apariencia que yo pueda tener en mi círculo social. Claro que ese perro también me mordió. Entonces, ¿por qué nos da miedo perder el estilo de vida? Porque nos pone en un lugar con un estatus determinado. Y en este perfil, a nivel profesional, a nivel ejecutivo, estamos o nos acostumbramos a tener ciertos lujos o privilegios que nos hacen sentir con un estatus social diferente. Y el solo hecho de pensar, no que no los tenga, porque ahí yo discrepo un poquito en que sacrifiques, no me gusta la palabra sacrificio, decides al final del día reajustar. Incluso pudieras ni siquiera dejarlos, porque ese puede ser una buena zanahoria para mantenerte generando ese dinero. Pero pensemos que lo requieres ajustar por un momento. No sucede nada. Créeme
que eventualmente lo vuelves a reincorporar a tu vida. Ujú. Al momento, y esto que voy a decir no va a sonar nada cool, pero es realidad, a la gente no le importas. O sea, tu familia te ama, tus hijos te aman, tu esposa te ama, tu esposo te ama, pero la gente no se va a súper preocupar si dejas de ir a comer al pie de Cuchón en Ciudad de México, o si dejas de ir, al Villa Severios, o si dejas de ir a algún restaurante fancy porque, ay, no, hay que pagarle nosotros. La gente no le interesa, o sea, le es irrelevante si reajustaste tu nivel de vida. Entonces, relaja tu ser. La parte de responsabilidad familiar, ahí sí, eso es un tema súper importante. No es lo mismo decidir hacer un cambio profesional cuando no tienes hijos, cuando no estás casado, Totalmente. porque tenemos más flexibilidad y tenemos más campo para equivocarnos, porque no nos llevamos a personas que dependen de nosotros económicamente. Entonces, en este punto, si ese es tu miedo, ¿qué requieres hacer? Una planificación familiar y ser muy consciente, voy a retomar la palabra de Jess, muy consciente de cuál es el costo de vida familiar y saber si estás en condiciones o cuánto tiempo tienes de acuerdo a la disponibilidad económica o tu flujo de efectivo para mantener el costo de vida familiar en lo que vuelves a reincorporar el nivel de ingresos que tenías. Ahí sí no te puedes aventar. Aunque tengas un gran sueño, aunque seas súper optimista, no. El aventarte sin tener un plan, considerando el tema familiar, es muy irresponsable. Y yo creo que también, o sea, y lo hablo por mí, por ejemplo, cuando yo me lancé, Ujú, hoy soltera, no tengo hijos, o sea, no depende alguien de mí, y me lancé sin tener un plan, sin organizarme, sin nada, y honestamente, aún definitivamente creo que es muy importante y, como bien dices, o sea, ya que alguien más, es dependa de ti, pues tienes que tener más criterio, ¿no? ujú, Pero también a nivel personal, yo me acuerdo que, pues, es muy riesgoso, porque ni siquiera estás bien contigo misma, mm, pierdes muchísimo hasta tu salud. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en este proceso viviéndolo, no solo te afecta en lo económico, te afecta mm, en lo emocional. Hoy por hoy entiendo, y algo que también quisiera agregar aquí, o sea, muchas veces si perdemos, estabilidad digo, económica, muchas veces porque es el resultado de lo que no nos estamos dando valor a nosotros mismos. O sea, si ya, yo me doy valor a mi identidad, si yo me doy valor a mí misma y yo sé lo que valgo y yo sé lo que la vida que yo quiero crear, entonces voy a tener esa conciencia y esa responsabilidad de saber que a lo mejor necesito, como bien decías ahorita, Jackie, claro, pues acomodar, a lo mejor puede que ni siquiera tenga todo mi plan perfecto, porque claro, si eso me va a limitar y me va a hacer postergar, pues, o sea, no tiene caso, ¿no? Pero entonces claro. sí, tener una visión general, o por lo menos que te dé dirección de saber cuáles son los riesgos y cómo los pudieras llevar con tu situación actual. Ahora, quiero agregar algo muy importante. Este miedo, y partiendo de este tema de cómo planificar o cómo organizarme, es muy importante tener en cuenta algo. El miedo a perder la estabilidad económica nos puede incluso paralizar para la planificación. Ujú, Entonces, exacto. hay quienes ni siquiera lo intentan, ni siquiera arrastrar el lápiz. Entonces, Ujú, la mejor manera de afrontar un miedo es haciéndolo. Y entonces tienes miedo de tener una inestabilidad económica, pues empieza a arrastrar el lápiz y hacer cuentas. así es, Vamos con el número 3, el miedo al juicio social. total. Ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué opina la familia, mis colegas? Mi pareja no me entiende. Y entonces empieza este cuestionamiento donde esta es la más inofensiva de las preguntas. ¿Para qué te mueves si te va bien?
no hagas Ujú, tonterías, no seas irresponsable, vas a perder todo por un sueño guajiro, y como ujú. esas, cientos. Entonces, ¿qué hago para poder afrontar el miedo al juicio social? Aquí van algunos hacks y tú seguramente tendrás algunos porque también enfrentaste, venías de una escuela religiosa, venías de una carrera exitosa, además no estabas en cualquier escuela, es una de las escuelas más importantes a nivel nacional. Así es. Entonces, el primer hack es trabaja con tu autoestima. Cuando una persona goza de buena autoestima, puedes escuchar los comentarios que vienen de las personas cercanas, pero no te va a generar una inestabilidad emocional. Es decir, que te haga dudar de ti mismo. Número 2, es muy importante que tengas muy claro cuál es la percepción que tienes de ti, que tengas claro tus objetivos, por qué lo quieres hacer y por qué te quieres dirigir hacia allá. Obviamente estamos hablando de un plan. Y 3, y muy importante para mí con este hack del juicio social, vuelvo a reiterar, la gente está dispuesta a hablar desde sus propios miedos. Cuando alguien te dice: "¿Para qué te quieres mover?", está hablando desde sus miedos, no desde los tuyos. Y al final del día, las personas no van a salir impactadas, salvo que sea la familia que depende de ti, pero nadie más va a salir impactado, tanto a favor como en contra, más que tú. Entonces, Total. la pregunta aquí sería, ¿de qué me sirve o cómo me agrega valor lo que los juicios que los demás tienen sobre mi decisión de un cambio profesional? Y ahí te va otra cosa, Jackie, también. Muchas veces, cuando me encantaría en algún momento que nos compartieran las personas que nos están viendo, porque creo que también cuando estás viviendo este proceso de cambio profesional, Ujú, como lo fue en mi caso, que quizás no fue un cambio radical de que hoy me llevaba años dedicándome a un área y de pronto, como en mi caso, que fue más de 13 años dedicándome al diseño gráfico, ujú, y imagínate que de pronto hubiera dicho: "¿Sabes qué? Me voy a hacer, chef, o me voy a hacer blogger y voy a hablar de moda". ujú. O sea, como que fuera algo radical. Ajá. Eh, No fue en mi caso, pero sí hubo cambios que a lo mejor fue, bueno, ya no soy diseñadora gráfica, ahora tengo una maestría en gerencia y en mercadotecnia y gerencia de marcas. Y ahora, ¿sabes qué? Me está hablando la consultoría. Y entonces es ir moviéndote a lo que te va llamando. Y obviamente en el proceso, como que yo decía, bueno, o sea, a mí me llama hablar sobre los negocios, me encanta el branding, pero entonces, ¿cómo encuentro o cómo le hago para poder seguir por esta línea que me apasiona, pero también me está encantando esta otra que son los negocios? Y me siento una impostora. ¿Y qué van a decir de mí que yo estoy hablando de esto? Porque, o sea, van a decir: "Ella no sabe". Cuando a medida y son esos cuestionamientos y esas dudas y esos miedos que te vienen en el proceso. Hoy, por supuesto, ya lo entiendo totalmente diferente, ¿no? Porque haciendo reflexión, me di cuenta que claro que tenía experiencia, o sea, llevaba desde los 13 años con papás que me llevaban a trabajar y yo estaba ahí y yo veía cómo se llevaba a cabo un negocio. Por supuesto. Entonces, y las dinámicas, o sea, entonces, obvio, en el momento no lo ves justo por este miedo al que van a decir, que van a pensar, que yo estoy queriéndome ir por esta línea, pero cuando ya empiezas a hacer esa reflexión y empiezas como a, sobre todo una introspección y empiezas a revisar tu historia, te das cuenta que allá habían señales y había un caminito que ya estaba marcado y que no te habías atrevido a ver. Incluso si fuera un cambio radical, profesional, también seguro en tu historia Ujú. hay algo que ya te estaba hablando para que hagas ese cambio. Por Tengo muy supuesto. presente a un
a un comediante muy famoso en Instagram, Ujú. que se llama José Ramones, y él Ajá, era él, pues, empezó siendo abogado, sí, él era abogado. Y él tiene justamente uno de sus personajes, es el famoso abogado, abogado, y claro. ahorita es comediante. Fue un cambio radical. Totalmente. Y además de una profesión que se concibe como, eh, no hay puntos medios, o sea, Exacto. entonces, fíjate, tenemos este miedo del juicio social, pero la realidad, amigos, a nadie le importa. O sea, No, las únicas personas que van a salir beneficiadas o impactadas si tienes una familia, es tu familia directa, que dependen totalmente. de ti. Nos vamos con el siguiente miedo, que es el miedo a empezar de cero. Ujú. Ese miedo a empezar de cero, voy a volver a ser novato o novata. Si tú ya tienes una trayectoria profesional, no empiezas de cero. Eso, túmbate de rollos, cambia ese pensamiento distorsionado porque no empiezas de cero. No. Empiezas en una etapa con un contexto y con un enfoque diferente profesional. ¿Qué va a demandar? Claro que eres principiante, pero no empiezas desde cero. Cambias de industria, sí, te vas a tener que familiarizar con un nuevo lenguaje, con la jerga de la industria, con los métricos de la industria, con la información del mercado, con los retos de la industria, regulaciones, bla, bla, bla. Y eso aplica tanto si quieres cambiar de giro profesional, si quieres cambiar de profesión, si quieres emprender, te tienes que familiarizar con el nuevo contexto. Dos, aprender nuevas habilidades, tecnología, idiomas, herramientas digitales. Y aquí quiero hacer doble clic, Jess, porque un error muy común de los ejecutivos en las organizaciones actualmente y por décadas ha sido tener un exceso de confianza en el conocimiento que en el momento se tiene. Así es. Así que aprender nuevas habilidades, tecnologías, idiomas y herramientas digitales no necesariamente las tienes que activar cuando quieres tener un cambio profesional. Es algo que es tu responsabilidad y tu obligación desarrollar con o sin cambio profesional. Entonces, ¿qué sucede cuando tú empiezas a tener este miedo? Es porque no te estás actualizando y no te estás preparando constantemente, que obviamente empiezas a ver todo lo que está sucediendo alrededor y es muy abrumador. Un ejemplo muy claro es que si yo estuviera cegado al tema de toda la tecnología, las herramientas digitales, y yo sigo metido en mi cueva arrastrando el lápiz y Excel se me hace como wow para los números, pues obviamente el avance que se tiene a nivel de tecnología para mí va a ser muy abrumador que usaba Excel o todavía llevaba mis cálculos en los libros contables y ahora me pides que utilice la inteligencia artificial para hacer análisis más profundos y que pueda hacer un comparativo con empresas globales, pues claro que te va a dar, bueno, lo de menos se te va a bajar la presión porque no estoy familiarizado con eso, pero sí es responsabilidad de cada persona, de cada ejecutivo, desarrollarse a sí mismos. Y por último, este mindset este pensamiento distorsionado de tengo que volver a demostrar. A ver, una de las cosas por las que yo decidí no estar en la misma industria y cambiar de marca por el resto de mi vida, amén, fue porque justamente las personas podemos especializarnos tanto en industria médica si tú cambias de una maquiladora a otra, si cambias de una farmacéutica a otra, pero te mantienes en la misma industria. Te especializas, perfecto, y vas a dominar tal vez todos los jugadores del mercado. Pero cuando quieres moverte a otra industria, traemos una ceguera de taller o traemos un enfoque muy especializado que cuando queremos adoptar una industria no la alcanzamos a leer tan fácilmente porque nos cuesta trabajo. Entonces, yo vi eso con algunas personas muy cercanas a mí y mi decisión rotunda fue, no voy a tener camisetas diferentes del mismo producto. O sea, si ya estuve en lácteos y derivados, no me voy a ir de Lala al Pura, ni de Alpura a Danone, ni de Danone a Jersey,
porque es exactamente lo mismo, pero con una camiseta diferente. Y va Total. y vamos a hablar de kilolitros, y vamos a hablar de SKUs, y vamos a hablar entonces, algo muy importante que quiero dejarles sobre este miedo es, no es que vuelvas a demostrar tu valor ya lo tienes por toda la experiencia profesional que llevas. Lo que necesitas trabajar contigo es darle de comer a tu ego profesional. Totalmente. Es tranquilo, vas a date la oportunidad de ser principiante, de aprender cosas nuevas, Y de pero re de re redescubrir. reinventarte, claro, y de redescubrir cosas, esa parte me parece fabulosa. A mí justo eso que compartes, por ejemplo, yo me acuerdo de que cuando yo una vez que me lancé, ya que tomé la decisión de decir: "Ya no voy a trabajar para alguien más, o sea, yo quiero construir mi propio camino", honestamente, como que lo que te de lo que te agarras Ujú, en ese momento es de tu ego profesional, que, claro. son como las herramientas que muchas veces tenemos Ujú, para ganar credibilidad allá afuera, pero ujú, entonces llega un punto en que si no está bien canalizado y no sabes en qué momento sacarlo a tu favor, creo que también muchas veces pasa porque volvemos a lo mismo, cuando estás empezando desde cero un camino, el reconocernos que muchas veces no somos expertos, que estamos aprendiendo a hacer un nuevo tema o ujú, una nueva carrera, aunque tengamos toda la trayectoria, es como si yo ya tengo estos 13 años de experiencia, ¿cómo ahora? O sea, es como si lo voy a tirar a la basura todo y entonces ya, ya esto ya no sirve. Y no es así, o sea, creo que por eso, menciono la palabra redescubrirnos, ujú, porque es entender qué de todo lo que esos 13 años me dieron, hoy yo puedo mantener en mi ujú. nueva identidad y cuáles ya no me sirven y qué aprendizajes obtuve de eso que ya no me sirve y cómo lo puedo transformar, pero como que siento que es un me encanta esto porque siento que es un, eh, el cambio de identidad que uno también sufre y vive en este proceso. Totalmente. Y la verdad, ese tema yo creo que lo podemos dejar para un siguiente en vivo, porque Totalmente, tú eres experta en este totalmente. tema de identidad. Y Ujú. es muy interesante el proceso de transformación que sucede, porque el cambio profesional no solamente se da en las funciones nuevas que voy a hacer, en a dónde me voy a ir. El cambio profesional es transformador en lo personal, como individuo. Incluso tu ser se transforma. Así que, cuando tengas este miedo, piensa, no es que llego, empiezo, eh, como un principiante en algo nuevo, en algo diferente que yo he hecho durante 13 años, por poner el ejemplo, retomar el ejemplo de Yes, pero simplemente yo ya traigo un kit de herramientas, que Exacto, algunas me van a facilitar el camino en el proceso. Ahora así vámonos es. con el siguiente miedo, el miedo a arrepentirse. Pero si estaba mejor donde estaba, ¿por qué me salí? Miren, el cerebro, y este es un tema que a mí me apasiona, el tema de la zona de confort y el proceso de adaptación al cambio. El cerebro ama lo conocido. Nuestro cerebro es, yo lo llamo que es un poquito flojito. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro ya tiene todo el setup listo, es muy fácil. En automático envía una señal a tu cuerpo para que se levante, para que bostece, para que despierte, para que coma, para que hable, etcétera. Entonces ya es un proceso que domina. Cuando tú necesitas hacer algo diferente, porque el entorno, algo inesperado, un cambio se presenta, el cerebro primero, desde la parte de la corteza límbica, lo registra como una amenaza. Ujú. Y esa amenaza implica que tienes que moverte y estirarte para hacer algo diferente. La incomodidad, que a mí también amo este concepto, la incomodidad es conocida como este proceso de incertidumbre
que puede prometer cosas, pero me mueve de mi espacio de seguridad. Entonces, está esta constante duda si lo que voy a hacer va a resultar como yo espero, y si no, probablemente me arrepienta. Total. Yo siento que Entonces, ese es el mal del profesional, claro, porque es como, o sea, ya he logrado tanto, ya he atravesado tantos miedos, tantas, y vuelvo, obviamente entra también el tema de la edad, ¿no? O sea, ujú, es un tema que para muchos es muy importante, porque dices, bueno, ya he construido tanto, ¿cómo voy ahorita? Y si no sale, justo esto que estás mencionando, cuando hay gente que a sus 60 años están empezando proyectos completamente nuevos y son los más felices, pero también como que siento que le damos demasiada carga a nuestras decisiones, demasiado peso, y creo que se ha vuelto mucho esta narrativa allá afuera sí, de que todo lo que tú tomes, las decisiones que tú tomes tienen que ser casi que perfectas, ¿no? O sea, tienen que ser sumamente informadas. O sea, creo que, a ver, si hay que tener información suficiente que te permita a ti decir, bueno, cuando yo tomé la decisión de lanzarme a emprender, yo me ujú, acuerdo que decía, bueno, puede que haya meses que no tenga clientes o que no tenga los ingresos estables. Yo eso ya estaba consciente de que eso podría ser algo claro, que me podía tocar. Pero aún así, como que no me detuve a hacer el cambio por eso. Y tampoco hasta la fecha ha sido algo que me he arrepentido. Y mira que tampoco ha sido perfecto el camino. claro. Y al final del día, o seamos honestos, aún incluso las empresas más estables pasan por momentos de incomodidad porque hay cosas que no puedes controlar. Entonces, ¿qué sí puedes controlar? Tú puedes controlar y gobernar tu forma de percibir, de trabajar. Gracias, Moni, es que nos está Ay, mandando un mensaje gracias. Aquí Mónica. te estamos Qué aquí linda te te mandó un leemos. abrazote. Sí, tú que sí puedes, gestionar, me gusta más la palabra gestionar que controlar. Lo que sí puedes gestionar Así es, a mí es también. dirigirte a ti mismo, número uno. Número 2, puedes gestionar tu sistema de creencias, tomando conciencia de cuáles son. Y número 3, tú puedes tomar acciones. No necesitas, y ojo, este tomar acciones es también con plena conciencia de lo que sucede en el entorno. Incluso hay personas que no toman decisiones y eso también es decidir. Ujú, Entonces, el miedo a así es. arrepentirse surge porque solamente estamos especulando desde este agente externo que me pone en una zona de incomodidad, pero no de algo tangible, de datos duros que me den la certeza. Este Así miedo es. se afronta teniendo la certeza. ¿Cómo tengo la certeza? Si vas a emprender, ten un plan de negocio, ten un colchón económico para los momentos donde sabes o el tiempo que te va a llevar que el negocio te pueda dar ingresos que te permitan estar tranquilo. Si vas a hacer un cambio de industria o un cambio de empresa, un cambio de área, necesitas prepararte también para que estas herramientas te permitan afrontar ese miedo. Jackie, yo ahí te quiero sumar algo, porque también creo, y yo soy mucho de esta idea, de que creo que, por ejemplo, mucha gente te dice: "Prepárate y ten todo organizado y planeado y tal", ¿no? Ujú, A mí me encanta la palabra conciencia, ujú, porque el tener conciencia es tomar decisiones sabiendo que te puedes equivocar, sabiendo que no vas a tener todo claro y ni todo perfecto, sabiendo que incluso el plan que hagas, claro, que elijas hacer o no hacer, pero tú eres consciente si yo elijo o no hacerlo, y aún así me lanzo, aún así lo hago, aún así lo pruebo. Como que también siento que eso está bien, claro, porque al final del día, eh, hay personas que o sobrepensamos o nos vamos súper perfeccionistas, y queremos tener todo ya listo y nos podemos pasar
meses, años armando un plan y entonces nunca lo llevamos a cabo. Claro. Entonces, para mí, por eso también es bien importante, claro, sí tenerlo, pero también, sobre todo, tener la conciencia para poder decidir si eso que estás eligiendo puede que no sea lo más popular ni lo más conveniente, pero aún así tú decides asumir el riesgo. Claro, y además tener la flexibilidad de que en el camino va a haber algunos factores que te hagan redirigir el rumbo. Y eso está bien, lo hacemos todo el Exacto, tiempo. Cierran una calle en tu trayecto de la casa al trabajo, necesitas tomar otra ruta, pero el así destino es, es el mismo, el objetivo es el mismo, solamente que tuviste que tomar otra ruta. así es, Llueve, tienes que tomar tus precauciones, no puedes ir a una alta velocidad, tienes que poner intermitentes, activar tus wipers y tener precaución, pero vas al mismo destino, solo cambia la táctica, ya no puedes ir totalmente. tan veloz, ¿no? El siguiente miedo me gustaría mucho que nos des tú el intro, porque tú eres experta en el tema de identidad, en el tema de branding, y creo que este es uno de los miedos que particularmente a mí me generaba mucho ruido. Entonces, el miedo a perder la identidad. Totalmente. Bueno, como bien ya lo hemos mencionado, aunque yo me dedico ahorita a todo lo que tiene que ver el branding estratégico, muchas veces, y ya lo he platicado bastante con Jackie, que yo siento que la mayoría de las personas tendemos a quedarnos con la parte superficial de lo que es el branding, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de branding, estamos hablando de una identidad. Y esa identidad, llámala corporativa, llámala personal o marca personal, o si eres un profesional trabajando, laborando para una empresa, o si eres el, sea independientemente del cargo que tú tengas o qué rol estés desempeñando en este momento de tu vida. Definitivamente, lo que más impacta, y creo que todos los miedos que acabamos de mencionar, para mí se traducen, o el punto central es este, el miedo a perder la identidad. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos nuestra identidad con lo que estamos haciendo. Y el salirnos de ahí, porque es donde encontramos seguridad, porque es lo que ya nos dio las medallas, ¿no? Quiero interrumpirte un poquito porque Claro, fíjate, es muy curioso que cuando alguien te pregunta o te presentan con alguien, hola, mucho gusto, yo soy Jackie de la Torre, consultora y facilitadora de tal. No, ay, tú a no mí eres me eso. choca eso, ¿sabes? Me choca decir Ese eso. no eres tú, ¿estás de acuerdo? Esa es una posición, es un rol profesional, pero ese no eres tú. Exacto, totalmente. A mí de verdad que y ojo, algo también que creo que es bien importante, justo como dice Jackie, o sea, si cuando yo me presento digo: "Ay, pues yo soy consultora en estrategia de marca", entonces, a mí lo que me disgusta, y claro que lo hago porque es la forma más fácil de que poder entendernos, ¿no? Ujú, Pero algo que realmente yo he entendido y aprendido es que cuando estás, sobre todo en este cambio profesional, y tú te sigues viendo con esa identidad de, pues, yo soy diseñadora, en este caso que yo era diseñadora y llevaba 13 años fungiendo el rol de diseñadora. Cuando yo empiezo a descubrir que ya no era diseñadora, que ya tenía una maestría, que ya me empecé a formar en otras áreas, dije: "Entonces, ¿qué soy?". Pero entonces ya no me siento de esta forma, pero entonces me siento una impostora por acá, ujú. y entonces lo que Ya no se sé ni quién soy, ¿no? ya no sé quién soy. Pero Sí. entonces, si no tengo esto, si yo no me presento como esto, entonces es ¿qué herramientas yo tengo para que esa otra persona crea en mí, crea que yo le puedo ayudar, me valide y valide lo que puedo hacer por esa persona o esa Totalmente. empresa? Fíjate, hace ya un tiempo, y te compartí, porque desde que nos conocimos hemos estado peloteando y compartiendo cosas muy padres.
Y te compartí que hace unos meses me hicieron un diseño de marca personal. O sea, Ujú, hacer que mi identidad hiciera sentido con quién soy. Y fue muy interesante porque justo parte de lo que les estamos hablando de estos en vivos, sin miedo al cambio profesional, yo platico un poco de la historia, bueno, no un poco, bastante de la historia que ya he compartido tanto en el en vivo anterior como en este, cómo empezó mi proceso de reskilling. Y me encantó cuando cerramos el tema, la forma en la que me leyeron, incluso fue padrísimo porque me decían: "Estos son los colores que hacen mucho sentido contigo", y dije: "Sí, me encantan estos colores. Estos son los colores que yo uso", que justo son los que estoy usando ahora. El azul, marino, el azul claro, los colores nude, cafés, que son colores que yo uso y que nunca los vi como asociados a este ser, a esta parte sin títulos. Y me encantó ese proceso porque cuando logras hacer esta integración de ujú. quién eres, el título simplemente es nomenclatura. Lo que le da vida y lo que respalda, construye, vende, y genera impacto es el ser humano que logra que lo demás tenga un significado. Y eso es Totalmente. ¿estás de acuerdo? Es con lo que yo me quedé y dije: "Claro". Y me encantó porque al final del día, más allá del tema gráfico, fue me siento yo. Sí, sí soy esa persona que está en modo llena. Sí soy esa persona con disciplina de acero. Sí soy esa mujer que es incansable. Sí, claro, yo soy esa mujer. Y cuando me encuentre con alguien y me diga: "Vi, no sé", me sucede con mucha frecuencia. Oye, vi en tu LinkedIn que estás haciendo en vivos, o vi en tu, perfil de Instagram que estás trabajando con una metodología. Oye, qué padre. Y lo que ven ahí es lo mismo que tienen en el mundo offline o presencial. Y esa parte es increíble porque no tienes la carga de tratar de ser alguien diferente. Yo te quiero compartir algo ahí también. Cuando yo me lancé a, bueno, a emprender y a mostrarme en las redes sociales para darme a conocer nuevamente ya de una forma más pública y generar más visibilidad, pues como tienes esta carga, esta identidad, pues yo vengo 13 años siendo diseñadora gráfica. A mí algo que me pasaba es, como ya estaba transicionando, estaba viviendo mi cambio profesional Ujú. públicamente, porque fue, o sea, enfrente de todo mundo, en las Claro. redes sociales. Eh, Ahí mismo, yo me acuerdo que era tantas mis ganas de no perder esa identidad, porque esa identidad me daba seguridad, que era una identidad muy profesional y muy ejecutiva y muy tal, 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 que me estaba privando de ser esencia, de ser auténtica. Ujú. Entonces, creo que eso es una parte muy importante, porque cuando estás transitando este cambio profesional, por eso hablamos mucho de te tienes que redescubrir, porque Claro. entonces de pronto te das cuenta que no eres esa persona no que no seas formal o no que no seas profesional, pero a Ujú. lo mejor tienes una forma de hablar más coloquial que no necesariamente tiene que afectar que seas que no es tu métrica para valorar qué tan profesional o qué tan confiable eres. Claro. Y ojo con esto, esta parte no significa que de pronto ya vas a salir en un en vivo con tu botella Ah, de vino, alcohol, no, pero que sí te vas a permitir fluir de una manera auténtica y no te sientas en un envase acartonado y que no te des el permiso que se note que hay naturalidad, porque es muy evidente. De pronto nos podemos encontrar personas, ejecutivos que construyen un personaje que no llenan ellos. y Es lo un mismo pasa con personaje. las empresas. Por eso el branding estratégico es parte de una identidad. Si yo sé quién soy a nivel empresa, a Ujú, nivel personal o formando parte de dentro de una empresa,
habla de mi identidad, de cómo yo me percibo y yo quién soy. Entre más claro lo tenga, voy a poder elegir si esa empresa a la que yo me quiero cambiar comparte mis valores, comparte mi visión de Ujú, vida, o ese emprendimiento que yo quiero desempeñar, qué tipo de líder voy a ser para ujú, poder eh, dar mejores oportunidades a mi equipo, para poder crecer mi negocio, para poder atraer a los clientes. O si ujú, yo voy a construir una marca personal, ¿qué tipo de marca personal quiero ser? ujú, ¿Cómo ujú, me voy a vestir? Como se me pedía que tenía que a mí eso me pasó, como ujú. yo tenía que vestirme de cierta forma porque así eran los requisitos de la empresa, o y en qué momento comienzo yo a ser agregar más partes de mi esencia y mi autenticidad, claro, sabiendo en dónde me quiero colocar. Por supuesto, eso es algo que en tu identidad no lo puedes perder, tienes que tener muy claro, porque también, seamos realistas, tenemos, códigos en nuestro país de alguna manera que no es que estén coartando tu libertad, pero seamos bien sensatos y muy conscientes de esto. Necesitas ser también muy cuidadoso con el lugar, las formas, las personas, y puedes, ni siquiera tienes que evitar o limitar tu propio estilo, simplemente es, hacerle un traje a la medida. Entonces, Así es. vámonos con el siguiente miedo, que es el miedo al fracaso visible. ¿Qué pasa si lo intento y todos ven que no funcionó? Fíjense nada más, cuando me acuerdo mucho de esto, porque ese era un miedo que también era muy inminente conmigo. Decía: "Qué pena, yo ya tuve 2 fracasos, algunos no sabían, otros sí, ¿cómo me van a ver los demás? Van a decir que soy una perdedora, que soy una buena para nada, que mejor me debería de regresar a trabajar, que lo mío es ser godín, nunca voy a sa", o sea, este tipo de pensamientos agresivos yo los tenía. Entonces, nos preocupa más cómo se ve el fracaso, si es visible, si es público, que si fracasas en la privacidad de tu vida. Si tú fracasas en la privacidad de tu vida y lo lloras, lo sufres, tienes tu duelo, bla, no pasa nada. Nunca hablas del tema, nunca lo metes dentro de una conversación y listo, ya está, le das vuelta a la página. Pero lo que más nos aterra, hablando un poco conectando el tema del miedo al juicio social, es que los demás se enteren y qué van a pensar de mí. Ujú. Claro, porque asocias a tu identidad con soy un fracasado, no sirvo para nada, Ujú, no soy suficiente, no soy capaz. Entonces, todo esto se vuelve a alimentar y se vuelve una cadena. por supuesto. Y por último, ya terminamos, pero por último, queremos recordarles que cuando vean este código QR, se inscriban a la comunidad. Vamos a estar compartiendo información súper relevante acerca de cómo logro enfrentar mis miedos o no tener miedo al cambio profesional. Este tema nos da para mucho y nosotros quisimos hablarles hoy de 7 miedos que son los esenciales y que son muy comunes con los que todos pueden conectar, pero hay un montón de información que nos puede dar las herramientas, los hacks, los caminos, las tácticas para hacer un cambio profesional. Así es. Y Los Jess, invitamos sí, a que se unan todos los jueves a las 8 de la noche. Vamos a seguir abordando estos temas que, como bien dice Jackie, hay mucho de dónde escarbarle y pues queremos acompañarlos en ese proceso. totalmente. Y bueno, Jess, a mí me encantaría, esto lo aprendí y voy a hacer los honores de quién lo aprendí. Mi instructor o mi facilitador de la certificación de la metodología Lego Serious Play hace esto en el curso y me encanta. Em, me voy a hacemos check-in y check-out. Hoy quiero hacer check-out despidiéndome, agradecida por quienes están viendo en este momento el en vivo, quienes lo van a ver después con algunos pequeños, cortos que vamos a compartir en LinkedIn. Me gustaría quedarme con esto.
El miedo es algo que está en nuestra cabeza, no peleemos con él, siempre va a existir. No solamente es el miedo al cambio profesional, algunos tienen miedo a ser exitosos, otros tienen miedo a morir, otros tienen miedo a que algo que no controlas en el entorno, en el universo suceda. En fin, el miedo es naturaleza humana. Lo importante es cómo me preparo yo para afrontar los miedos. Totalmente. Y generalmente solamente entre el 12 o el 15% de nuestros miedos se cumplen. El resto no sucede nada. Con eso hago checkout. Muchísimas gracias. Y gracias también, Moni, que nos estuviste acompañando a lo largo de esta hora y media. Gracias por sumarte a la comunidad y gracias también a todas las personas que están viendo esto en repetición y también pues que los vemos en la comunidad. Perfecto. Que tengan una bonita noche. Nos vemos. Gracias, Jess. Y Gracias, nos vemos la Jackie. Nos siguiente vemos el semana. próximo jueves. Bye Bye bye. bye. Listo.